qué felices que estamos siempre de recibir al Loro Padrón? Lo extrañábamos, nos damos cuenta siempre, pero cuando llega, dice que se te abre el corazón, porque llega un amigo, llega una persona muy querida, pero aparte llega alguien creíble. Y en momentos en los que uno no entiende nada, o lo que entiende le asusta, mucho más que un cabezudo, qué suerte que vengas, Álvaro, para darnos un poquitito de luz frente a esto que está pasando en el mundo y que a mí ya me causó escalofríos. Bienvenido. Bueno, gracias y feliz carnaval. Muchas gracias. Todas y todos. Y lamento volver con temas que bajonean un poco. Bueno. Por suerte es temprano, así ustedes después pueden durante todo el día levantar un poco el ánimo, ¿no? Pero es verdad que este tema es ineludible, ¿no? Lo estamos viendo en todos los medios y además un poco lo que dice Fito recién nos afecta. O sea, si no fuera así, igual habría que tratarlo por un tema de información y demás, pero creo que lo que hay que ser conscientes es de lo que nos puede pasar y sobre todo qué hacer para poder enfrentar esas cosas. Entonces, saben que además estamos cumpliendo un año de la primera columna. No sé si se acuerdan. ¿Dónde está la torta, producción? No, pero ¿sabés lo que le pedí a la producción y a Dios? Que nos muestra lo que hablábamos, entre otras cosas, vos y yo, hace un año, porque no sé si se acuerdan, la primera columna que yo hice no estaba acá. La hice, ¿saben desde dónde? De Estados Unidos. Ustedes se conectaron conmigo por Zoom en Estados Unidos y yo les empezaba a hablar de lo que podía pasar en Estados Unidos en las elecciones. A ver si lo podemos ver. Me encantó. Y tengo una mala noticia, ¿no? Volvió Trump. El retorno de Trump es ineludible. Le está ganando en las internas republicanas. Fue la primera elección el domingo en Iowa. Y ya tenemos a Trump de vuelta encabezando todas las encuestas de los republicanos, así que seguramente va a ser el contrincante de Biden. Pero ¿y no era que la Corte no lo dejaba presentarse? ¿Sabés una cosa? No solamente no lo afecta todos los juicios, sino que lo potencia. Porque ahí tenemos que entender que en las sociedades está pasando algo muy complejo, parecido a lo que pasó en Argentina. La gente vota más en contra que a favor de. Y lo que está logrando Trump es capitalizar todo lo que significa hoy el cuestionamiento a sus actuaciones como si fuera una víctima. Entonces, lo que se ha logrado es que se aumente de alguna manera la adhesión hacia una figura extremadamente popular. Eso hay que entenderlo. Trump, como lo es Milei, como lo es Bolsonaro, esos personajes extraños, son extremadamente populares. Y tenemos que discutir muy en serio esto. No alcanza con poner adjetivos. Ya dijimos en una época, no, Trump es un payaso, no puede ser presidente. Terminó siendo. Después dijimos, no, Bolsonaro es impresentable. Terminó siendo el presidente. Durante mucho tiempo, bueno, hay un libro, ¿no?, que dice el loco, refiriéndose a Milei. Hoy es presidente. Entonces, hay que tratar con mucha más profundidad y seriedad el fenómeno que está ocurriendo entre la política y la sociedad, porque si no, no vamos a entender por qué millones de personas se comportan de determinada manera. No alcanza con decir están equivocados o no entienden nada. Eso sería una tontería desde el punto de vista político. Y tenemos nuevamente a Trump en carrera. Y yo les diría que con mucha fuerza, y esto acaba de confirmarse el domingo pasado, es una elección clave, repito, en un país que está en una crisis no solamente económica, productiva, sino una crisis de valores. Y Trump representa justamente esa disrupción y por lo tanto una parte muy desesperada de esta sociedad, muy frustrada, muy enojada, conecta con ese tipo de liderazgo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Bueno, un año. Un año, ¿no? No era para festejar el año de la columna, pero ¿por qué traje esto? Primero porque uno intenta buscar coherencia en lo que hace, ¿no? Y sobre todo chequear después si las cosas que analizamos tienen sentido y se verifican. Y además porque creo que es bastante importante en esto que intentamos hacer de que se entiendan las cosas, tener un hilo conductor. Y yo creo que un año después, el triunfo de Trump, que nos va a llenar de noticias, en estos días, es día tras día, decide cosas y sobre todo son cosas muy espectaculares. Fíjense, lo que está pasando con los migrantes es tremendo. Miren que hay muchas uruguayas y uruguayos en eso también. Por supuesto, comparado con el resto son mínimos, pero estamos hablando de millones de personas que se están quedando en este momento en la frontera. Se tiraron para atrás todos los trámites, ni siquiera los refugiados pueden entrar, están cortando el ingreso de refugiados desde los países de origen. O sea, le está afectando la vida a mucha gente. Bueno, después las locuras, ¿no? Quedarse con Groenlandia, decir que va a recuperar el canal de Panamá, que le va a cambiar el nombre al Golfo de México, decretos diciendo que hay solo 2 géneros.
Miren que eso automáticamente es una política pública. Disolvió todos los programas digamos, que enfrentaban la discriminación. Entonces, esto no es solo en un día. Aranceles para todos lados, por decirlo comercial, ¿no? Que siempre parece ser lo que más llama la atención en materia internacional. Retiro de la Organización Mundial de Comercio. Recuerden que él es un negador de la pandemia. Sí. Y retiro del Acuerdo de París. O sea, Estados Unidos dice, no existe el cambio climático, no hay problema, vamos a sacar petróleo de donde sea. ¿Y se hizo todo eso? Todo eso, pero miren cómo puede ser contradictorio, porque acabo de hacer esta lista que es mucho más grande y sin embargo les traigo un tema que tiene que ver con él, pero totalmente distinto. Porque 3 días antes de la asunción de Trump, o sea, el lunes, una persona dijo cosas que tendríamos que haber escuchado más y que enseguida se desplazó por esta locura de lo que fue el show de la asunción de Trump, pero por sobre todo la cantidad de noticias. Se los leo. Me está siguiendo a mí, Álvaro. Sí. Va a estar 6 días de corrido, un 7º va a descansar y después marcha, tranquilo. Ojalá, no pero nada. Bueno, con esa intensidad encárgate de eso, Dios. Miren lo que dijo esta persona. En Estados Unidos está tomando forma una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que literalmente amenaza a toda nuestra democracia, nuestros derechos y nuestras libertades básicas. Los estadounidenses están siendo enterrados bajo una avalancha de información errónea y desinformación, lo que permite el abuso de poder. La verdad está siendo sofocada por mentiras. ¿Saben quién lo dijo? No. ¿Quién? No fue ni una ONG de derechos humanos, ni un líder de izquierda de América Latina, fue el presidente de Estados Unidos. Este es el final del discurso de Joe Biden el día que se despidió de su presidencia. O sea, lo estaba diciendo el presidente en funciones y estaba diciendo, estaba anunciando, estaba advirtiendo sobre una amenaza de este volumen. Y estaba usando un mecanismo que 60 años antes había usado el presidente norteamericano Eisenhower, que había dicho, es necesario que el complejo militar industrial no adquiera una influencia injustificada. Existe y persiste el riesgo de que se produzca un ascenso desastroso del poder fuera de lugar. Hoy ese complejo militar que él 60 años atrás decía que era un peligro, tiene el 4% del PBI mundial, que es lo mismo que toda nuestra región junta. O sea, lo que él dijo pasó. Pero el nivel de peligro de esto que dijo Biden, repito, lo dijo no el presidente. Biden no es un hombre de izquierda, ¿no? Ni es un hombre que esté alejado del mundo económico. Es más, representa el Estado con más empresarios dentro de Estados Unidos. Siempre fue un fuerte representante dentro del Partido Demócrata del ala más conservadora. Él está diciendo eso. Y no se imaginó lo que iba a haber 3 días después, que era que en primera fila de la asunción de Trump, esto no pasó nunca en la historia de Estados Unidos, estuvieran los 3 principales millonarios de Estados Unidos que precisamente representan lo que él estaba diciendo, porque se refería al complejo ya no militar industrial, sino al complejo tecnológico. Pero vos una de las cosas que dijiste en la columna de hace un año es esto de que no son locos, ¿no? O sea, la gente los vota y tiene una aceptación y vienen como a representar el deseo de una sociedad que no quería migrantes, por ejemplo, ¿no? Incluso gente con origen hispano. O sea, las medidas que él dice son una demencia, una locura, no dice esto es un loco, pero no hay una revolución en la calle ni nada parecido. No, por eso hay que pensar muy bien cómo vamos a enfrentar esa ofensiva conservadora. En donde yo estoy poniendo el foco tiene mucho que ver con esto que hacen ustedes, que es periodismo, que es trabajar en un medio, que es intentar conectar con la gente para que la gente esté informada. Es como el huevo y la gallina. Acá hay un problema serio vinculado a la información para llegar luego a ese comportamiento social. Eso es lo que estaba diciendo Biden. Estaba hablando de un poder concentrado que no es en cualquier cosa. Ya no es en lo militar. Es en lo que forman opinión. Exactamente. O lo que la pasan, como más Elon Musk. Exactamente. ¿Y por qué llamó tanto la atención eso que dijo? Además de estar hablando, puso la palabra oligarquía, ¿no? Que es un poco rara, porque uno dice, estos son típicos discursos más de nuestra región, de una sensibilidad más de izquierda. En el fondo lo que estaba reaccionando era a una decisión que acaba de tomar Meta, ¿se acuerdan? Sí. Le han cambiado los nombres, ¿no? Sí. Era Instagram, Facebook, cuyo líder, cuyo dueño, se había peleado históricamente con Trump. Pero que a último momento
cuando Trump triunfa, decide empezar a alinearse con la política de Trump y hace algo que es donde yo quiero poner el foco para que ustedes, de verdad les pido, lo trabajen de aquí en adelante, no por el lado internacional, sino por la conexión con nuestra gente, aquí mismo en Uruguay. Meta le puso fin y eliminó el sistema de verificación de datos y de información en Estados Unidos por ahora, para de alguna manera quedar bien con Trump. Ya lo había hecho X, es decir, Twitter, es decir, Elon Musk. O sea, se está acabando las formas de controlar los contenidos de las redes sociales. Por eso dice, en ese momento Biden, estamos siendo enterrados en la mentira. Y eso no lo dice en abstracto, eso pasó en la campaña electoral. Trump representó eso. Trump dijo en el debate, ya no en las redes, que los migrantes se comían a las mascotas. Sí. Uno dice, qué disparate, y hasta nos podemos hasta reír. ¿Saben qué? Eso lo cree un montón de gente después. Y si eso pasó en un debate que es totalmente controlado, donde hay oportunidad de que Kamala Harris, que era la contrincante, lo rebatiera, en las redes, con esto que está pasando, y yo lo que les pido es que pongan atención a esta discusión, que es, si va a desaparecer el sistema de verificación, pasamos a tener una especie de ley de la selva. O sea, todo puede ser verdad, todo puede ser mentira. Todo. Y les digo, ayer, Pedro Sánchez, presidente de España, dio su intervención, está ahora en este momento el foro de Davos. Es un foro muy particular, de millonarios, pero que van los presidentes. Es un debate, ahora está Milei allí para que tengan una idea. Miren lo que dijo Pedro Sánchez ayer en ese foro. Las redes sociales están afectando el sistema democrático en todo el mundo. Polarizan el debate público, sustituyen el rigor por la inmediatez y están generando una sociedad cada vez más dividida y más fácil de manipular. Promueven la desinformación, las noticias falsas y sus dueños creen que están por encima de la ley y pueden hacer lo que quieran. Esos dueños, que no son los mismos que eran los dueños de la industria militar, porque cuando Eisenhower hacía esa denuncia, no tenía a los poderosos sentados, legitimados por el propio poder, siendo amigos del presidente de Estados Unidos. Esto es no solo peor en términos de lo que significa la herramienta que tienen para hacer daño y para concentrar poder, sino la legitimidad que le está dando el propio poder político, en este caso en Estados Unidos, que es el caso de Trump. Aquí hay una alianza estratégica que tiene que ver además con cómo se llega, esto que nos preguntábamos hace un año, ¿no? ¿Cómo se llega al poder? ¿Cómo se convence a la gente de cosas tan raras? Bueno, estamos frente a un momento en el que las herramientas de comunicación y el cuestionamiento al periodismo, miren las declaraciones de la Federación Internacional de Periodistas, cuestionando justamente este tema de salirse, de eliminar el sistema de verificación. No, y cuando cambian el sentido de la libertad de expresión y el sentido de la palabra libertad. Ayer a mí se me puso la piel de gallina con el tuit del presidente argentino, de Milei. ¿Qué decía? Sí, los nazis. Los vamos a buscar hasta el final. El zurdo no solo reivindica, defiende, dice no es nazi, con un discurso absolutamente nazi. Los vamos a ir a buscar hasta donde estén. ¿Sabés dónde viene eso, Tania? De mierda. Porque Elon Musk sale tan entusiasmado de la Asunción y van a un acto que era mucho más multitudinario que el protocolo de lo que era la Asunción en el Capitolio. Y en ese lugar donde había 20.000 personas se entusiasmó tanto y empezó a decir que esta era la elección más importante de la historia, y en el entusiasmo se le ocurre tocarse el corazón y después hacer el saludo nazi. Ahora hay una polémica enorme, él dice que no quiso hacer eso, ¿y quién lo sale a defender? Milei. Donde dice nazi, dice una grosería, y está escrito, es un Twitter, y termina después diciendo, no solamente no nos vamos a esconder, sino que los vamos a salir a buscar. O sea, es una amenaza directa. Totalmente, y en todo su tweet habla de Donald Trump. Por suerte llegó a defender la libertad y reivindica eso de las redes sociales y ese lugar que según él tienen las redes sociales para la explicitación de la verdad, y en contra de que esa de monitoreo de la verdad sería una censura. Entonces empiezan a concordar esos discursos y en el medio estamos nosotros. En el medio de todo eso estamos nosotros erizados y de verdad sin saber mucho qué hacer. Más allá de recomendar un periodista, como dice hoy. Busquen ahí. Hablo desde la ignorancia total, ¿no? Pero quiere decir que hasta ahora existía
por lo menos en todo el mundo, el sistema de verificación. Sin embargo, yo estoy harto de ver noticias falsas todo el tiempo en Twitter, en X, por ejemplo. Sí, sí. Es que X no tiene sistema de verificación. Porque la senadora Bianchi, publicando cosas que no son verdaderas. Elon Musk ya lo hizo hace tiempo eso. Y por eso está siendo sancionado en muchos países. ¿Y entonces en cuál quedaba? En Meta, Instagram, Facebook. Que es la decisión que acaba de tomar su dueño. Lo eliminó también de ahí. Para decir, bueno, yo me alineo a esta estrategia. Es un alineamiento de poder, claramente, para satisfacer, en fin, quedar bien con Trump. Después de haber estado peleado históricamente, Trump acusaba a las redes de estar haciéndole una campaña en contra, lo mismo que Bolsonaro. Es decir, lo que están logrando es ellos cambiar el modelo y la forma en que se desarrolla. No estoy hablando en contra de las redes sociales. Pero el modelo que estoy pensando como si tuviera un mate y un plato con bizcochuelo en mi casa. ¿Y el modelo qué sería? ¿Que seamos cada vez más ignorantes y que puedan hacer lo que se les cante con nosotros? Y sí, es un sistema de manipulación. Que nosotros terminemos votando a favor de cosas que no sabemos ni lo que son y que sigan dominando el mundo de los ricos. Y te creas las mentiras. No es que seas ignorante, que creas que sabés, que creas que estás informada. Esa es la clave. No que no te importe, que no estás enterado y que no abrís un diario. Que vos sí te tomás el trabajo de mirar y buscar y la información que estás tomando no es la real. Es peor, es mucho más peligroso. Es peor porque lo que haces es involucrarte además. No es que quedás pasivo diciendo no sé de esto. No, actúas y actúas de manera polarizada. Y además se te retroalimenta todo el tiempo tu convicción, porque vos solo consumís la misma opinión que ya tenés. Por lo tanto, cada vez es menos el debate y menos la capacidad de entender al otro. Y cada vez menos argumentos tiene. Por eso ni que hablar. Por eso se decía, se pierde rigor. Es muy difícil. Lo dice Sánchez, ¿no? Pero hay soluciones. Mire, al mismo tiempo... Vecinos. Ayer Pedro Sánchez decía, ¿no? Hay que abrir los ojos. Hoy decías vos, ¿no? Hay que abrir los ojos. Pidió un frente común y una serie de medidas. Por ejemplo, esto es muy interesante. La primera que aparece, poner fin al anonimato en las redes sociales. Excelente. Y que los propietarios de las redes tengan que rendir cuentas frente al ciberacoso, al discurso de odio, al acoso sexual, a la invasión de la privacidad, al auge de la violencia y a las noticias falsas. O sea, empezar a describir que todo eso son delitos y que por lo tanto se tengan que hacer cargo. O sea, regular. En aquella conversación que tuvimos hace un año, en un momento vos decís, ¿no habría que regular? Claro. Porque vos estabas en ese momento hablando mucho de por qué Trump, que había negado la pandemia, podía olímpicamente seguir diciendo no existió y que esa desinformación no fuera... Bueno, y decías, no hay que regular... Bueno, un año hace que lo dijiste, ¿no? Esto es lo que tiene que empezar a pasar. Y lo digo para que la gente no crea que estamos hablando de una cosa que no nos involucra. Hoy esto lo usamos todos. Todas y todos, y lo usamos aquí en Uruguay, y por lo tanto tenemos que pensar que también en Uruguay deberíamos discutir qué hacer con este fenómeno, para que no pase, para que no valga lo mismo, para que no sea la ley de la selva. Por supuesto que esto tiene que ser internacional, y por eso es tan importante que un líder como Sánchez esté diciendo eso. Dice, ¿no?, que los propietarios justamente tengan que rendir cuentas y que por lo tanto haya una regulación nacional e internacional. Y yo creo que ese es el camino, pero sobre todo el camino es la conciencia y hacer buen periodismo. O sea, que esto siga existiendo como una forma de que la gente tenga otras formas de comunicación y de información y no solamente el teléfono y su intimidad, sino que haya formas mucho más complejas, más rigurosas, más serias, más profesionales de trabajar el periodismo. Y el liderazgo político también voy a aportar yo, porque si el liderazgo político, en este caso de la izquierda, si lo pasamos a nuestro país, van a entrar todo el tiempo en la bobadita, en estar todo el tiempo en ese lugar, pierden de vista a la gente y la gente queda cada vez más lejos. Así Entonces, ahí es cuando es más preocupante todavía, porque a nosotros nos puede llegar de cualquier lado un montón de cosas y personalmente podremos decir, no, pero fíjate, pero si los que están encargados de llevar el país adelante se están peleando por redes sociales, sí, juegan ese juego. No creo que miren mucho para acá. Total, entonces son dos cosas, por eso digo, es la regulación pero también la actitud. La actitud en todo sentido, por supuesto de los políticos, de los gobernantes, de los medios, que tienen que dar una pelea, más que nunca, para defender esta forma de comunicar y de informar y de analizar los problemas. Entonces, en fin, por eso insisto también en esta columna, porque este programa tiene una llegada distinta que otros programas que a veces son mucho más segmentados, nos pasan Sin Fronteras, seguramente le pasan a Laura en Conexiones, donde se trabaja mucho más en profundidad, ya sabe 10.000 veces más que yo de esto,
pero entienden que hay que evitar la fragmentación de los temas, porque cuando son tan transversales, no es un problema tecnológico. Ahora, antes de que nos echen, porque estamos re cómodos charlando, quiere decir que está pasando los minutos, pero en lo económico, porque vos decís aranceles, no sé cuál, nos afecta, nosotros tenemos una balanza comercial como con ellos, le vendemos mucho, le compramos mucho. Ninguna de las dos cosas, ni le vendemos mucho ni le compramos mucho, por supuesto nos interesa mantener eso, pero yo te diría que en general hay una pregunta que le hacen directamente a Trump y él dice, no me interesa mucho América Latina, no los precisamos, nos precisan ellos a nosotros, es una buena noticia, ¿eh? Bueno. Que mire poco para este lado. Sí, claro, mejor. El problema es que tiene un representante acá en la zona. Claro, Milei. Que se va a encargar de hacer las mismas cosas desde adentro. Entonces escuchen ayer a Milei diciendo que si tiene que romper el Mercosur no hay problema. O sea, y por supuesto haciendo lo que decía Tania, ¿no? Una defensa absoluta. No es que se esconde frente a esta denuncia de que hay empresarios ricos que están concentrando poder en los medios de comunicación, en las redes. Él los defiende, no solo se calla la boca, sale a defenderlos. Es decir, él entiende que esa es la libertad de expresión. Entonces, por suerte, en relación a América Latina y particularmente en América Sur, está lejos. Es un problema para México increíble. Pobre Claudia Sheinbaum, ya no sabe cómo reaccionar a que todos los días haya una agresión. Lo que va a pasar en México es tremendo porque la migración de toda América Latina se concentra en la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces, al negarle ahora lo que quedan ahí. Entonces, es México que tiene que tratar humanitariamente a esa gente. Entonces, por supuesto, en términos económicos, una locura, porque les quiere meter un arancel a México y a Canadá, además de estar diciéndole que quiere que el Golfo de México se llame Golfo de las Américas y ahí para adelante, ¿no? Y Panamá, que también está muy cerca, y que le está diciendo, nosotros le dimos mal, les devolvimos mal el canal, como si se lo hubieran regalado. Se dan cuenta que es territorio de Panamá. La construcción del canal lo hizo Estados Unidos. Bueno, resulta que ahora él dice, es nuestro y lo vamos a recuperar, aunque sea por la vía de la fuerza. Sí, porque ustedes se lo están dejando manejar a China. Es como fuerte. Es una película. Ahora, yo quise poner el foco en algo que también nos involucra a nosotros. ¿Me explico? Porque si podemos decir, pobre panameño, pobre mexicano, pobres migrantes... Y pasa allá. Bueno, no. Esto tiene que ver con nosotros y el poder de la gente que decide esas cosas está allí. Porque son 1.000 millonarios, los tres que estaban sentados delante de Trump, les repito, es increíble, no había ni presidentes allí. Estuvieron más adelante que los presidentes de otros países. Bueno, esa es una señal de quién va a gobernar. A Elon Musk le dio un cargo público, ¿saben de qué? Reforma del Estado. O sea, un empresario se va a encargar de reformar el Estado. O sea, obviamente lo que va a hacer es que el Estado funcione para los intereses de... Entonces, miren si les tienen la oportunidad ese final de Joe Biden haciendo este anuncio, esta especie de advertencia, porque creo que va a quedar en la historia como quedó hace 60 años el de Eisenhower. Ahora, creo que también podrías hacer como 15 columnas más hablando del gabinete, ¿no? Todo. ¿No es muy exótico de verdad? Sí. ¿Es como un chiste? Sí. Tenemos un Trump... Es muy fuerte. Digamos recargado, ¿no? Sí, es un showman. Es un hombre que además, no sé si le vieron la cara, la gestualidad, él se considera un rey, y un poco más, porque en un momento dijo que Dios lo había salvado para hacer América más grande. Ese fue el final de su discurso, cuando lo salvó del tiro que le terminó pegando en la oreja y no en la cabeza. O sea, él se considera... no sé si por nuestro Dios, por eso encárgate Dios, porque él está convencido que Dios lo puso para eso. Te quiere ser. Qué miedo al mundo, ¿eh? Qué miedo da. Qué miedo. Pero bueno, a ver, hagámonos cargo de lo que nos toca, que es preocuparnos en Uruguay porque estas cosas se discutan en primer lugar y ojalá tengan caminos de regulación, de decisión, de fortalecer la democracia y no de restar los niveles de democracia que necesitamos defender. Pero también te digo, con todo respeto, ¿no? Yo no soy ninguna mente iluminada, pero yo todo esto yo lo vengo viendo hace años de acá, sí, con la prohibición de noticias falsas o no, igual la manipulación de la gente que podés lograr en esta, la estupidez en la que hemos entrado de discusiones y sobre cosas falsas, es aterrante. Más allá de esta nueva ley que haya sacado la verificación, ya era terrible.
Sí. Hay que dar batalla con eso. Y también yo entiendo lo que dice Dios de la gente que entra, pero a veces ves las cosas y no podés no dejar de responder porque es como habilitar, aprobar, ¿me explico? Entonces también entiendo a la gente que entra y se desespera y contesta y... Pero ten en cuenta, Fito, que eso, por ejemplo, para la campaña electoral nuestra, no terminó siendo una influencia determinante. ¿No? Sí pasó en Estados Unidos, sí pasó en Brasil. Pero acá no. Acá no lo fue. Entonces quiere decir que se puede. Cuidado con la idea de creer que estas cosas son imparables. Se puede. Hay que tener decisión política y una actitud de la sociedad para eso. Lo mismo que pasa con cualquier otro comportamiento social. Sí. Se puede enfrentar el tabaco, se puede resolver que las cosas no se ensucien, se puede tener comportamientos para no discriminar, se puede. Eso no se resuelve solo con leyes. Las leyes es apenas un camino. Después hay un comportamiento social. Es que para ir al barro, para ir al barro, ir a ese lugar de todo el tiempo agresión, de todo el tiempo falta de respeto, se necesitan dos. Si hay uno solo, queda solito haciendo eco. Y también que el resto también sirva, como en el bullying, ¿no? Que no haya, más allá del agresor, el agredido, que el resto juegue el papel, ni de quedarse quieto, ni de aplaudir. Porque me acuerdo que en esto de los zurdos, que a mí como me traumó el presidente de la Argentina diciendo... vamos a ir a buscar a los zurdos, es como aquella plaquita que apareció, que incluso Hugo de León la retuiteó, un Uruguay sin zurdos, que ni siquiera es hablar del Frente Amplio. Un Uruguay sin zurdos es estar matar una ideología. ¿De qué estamos hablando? Una idea. A mí me asustan esas cosas porque pensé que no iba a verlas y de verdad ya aterrizaron acá. Sí, y hay que combatirlas. Sí. Pero bueno, quise conectar... Acá duró poco, Enseguida por lo menos el afuera lo miró y lo criticó y duró poquito, pero se hizo. Entonces, bueno, quise eso, traer una conexión. Espectacular. Yo voy solamente antes de irnos a leer 3 mensajes, yo creo, y esto es muy personal, que el antídoto más grande a todo esto es que el sistema funcione a la perfección, que la democracia funcione perfecta, que haya cada vez menos niños en la calle, que haya cada vez menos pobres, que haya más... De esa manera no hay forma de que entren. Es verdad. Gracias, padrón. A ustedes, sí. ¿Quedamos como? Sí. No, y toda la fuerza del mundo en cada una de tus cosas. Arriba. Y gracias por que te seguimos teniendo. Son nuestro chat. Son nuestro chat, nuestro maravilloso. Señores, y no hablamos tampoco del gabinete. Tenemos que hablar del gabinete uruguayo también después. Señores. Vamos a ver.